Muy buenos días, mi nombre es Osvaldo Rivera Velázquez, curso el noveno ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Peruana Unión y hoy hablaré sobre el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos-Tinajones. A detallar en el presente video será sobre la evaluación preliminar. Como introducción podemos recalcar que el proyecto Olmos abarca un gran complejo hidroenergético y de irrigación, alimentado por el trasvase a la vertiente del Pacífico de una masa global anual de 2.050 millones de metros cúbicos de agua, que vienen de los ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara, Chotano y Chunchuca. Se presentará una descripción del medio ambiente en aquellos aspectos no detallados, con un conocimiento más específico del medio ambiente involucrado, donde se determinarán los impactos ambientales que podrían producirse como consecuencia de las obras constructivas que involucra el proyecto, así como las actividades propias de su operación a lo largo de su vida útil. Información general. Nombre del proyecto: Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. Datos generales del titular, así como se muestra en la presente tabla. El nombre del proponente: el Gobierno Regional de Lambayeque, Proyecto Especial Olmos-Tinajones, en siglas POTS. El titular o representante legal actualmente es el ingeniero Humberto Acuña Peralta. La persona encargada de la elaboración del EVAP fue la empresa Exa Ingenieros, los cuales son consultores ambientales. Siguiendo con la exposición, se describirá el proyecto. Ubicación geográfica. Las tierras del proyecto se encuentran a una distancia de 107 kilómetros del Océano Pacífico, desde el centro del predio a irrigar en dirección oeste, a 55 kilómetros de la línea ecuatorial. El puerto más cercano es Paita, recientemente concesionado, ubicado a menos de 200 kilómetros al norte de las tierras a desarrollar, y de conveniente acceso a través de carreteras recientes concesionadas desde Olmos a la ciudad de Paita o desde Chiclayo a Piura. Sus límites. Hidrográficamente, el área de influencia del proyecto se encuentra ubicado dentro de la cuenca del río Olmos, la que limita con las cuencas de los ríos Cascajal por el norte y La Leche por el sur. Ubicación del proyecto. El proyecto especial de irrigación e hidroenergético de Olmos a desarrollar está en el departamento de Lambayeque, distrito de Olmos, Perú. Se sitúa a 900 kilómetros al norte de Lima, en la región de Lambayeque. Descripción de la zona del proyecto. Temperatura. De la evaluación de todas las estaciones se ha determinado que el área de influencia del proyecto es bastante cálida todo el año, obteniendo valores de temperaturas más elevadas entre los meses de verano, de enero a abril, y los más fríos entre junio y agosto. Los promedios del mes cálido del mes más frío y del año son de 27, 25 y 26 grados centígrados, respectivamente. 22, 27.5 y 5.8 más altos que los de Chiclayo. Precipitación. El promedio de la precipitación pluvial total anual varía entre 2000 y 2500 mm y la biotemperatura media anual entre 8 y 12 grados centígrados, con una condición de humedad en el suelo superhúmedo. Vientos. En cuanto a la evaluación de los vientos, en la zona del proyecto se han registrado valores de velocidad de hasta 10.08 km por hora. El valor mínimo de viento se estima en 2 km por hora. Estratigrafía. Las rocas más antiguas reconocidas en el área de influencia corresponden al complejo Olmos, siguiéndole la formación Salas y el grupo Goyariskisga, ocurriendo entre las unidades un prolongado hiato estratigráfico. Sismicidad. La sismicidad principal en la zona se debe al proceso de subducción de la placa de Nazca, que se desliza por debajo de la placa Sudamérica a razón de 10 centímetros por año. Geología. El área de influencia del proyecto se encuentra emplazada entre las llanuras costeras del norte y las estribaciones andinas occidentales, comprendiendo planicies aluviales y eólicas, así como de relieves colinosos y montañosos muy accidentados. Dentro del área se han identificado 26 unidades de suelo a nivel de su grupo, los cuales se presentan en forma asociada o individual, y se denominan con un nombre común. La cartografía en los suelos se realizó mediante la determinación de consociaciones y asociaciones.
En la presente imagen se puede observar el mapa geológico que abarca todo el proyecto. Dentro de ella, en la parte inferior, está detallada las partes importantes del proyecto. Se han identificado el régimen de humedad árido y tórrico, donde los suelos están secos en la mayor parte del año, pero modificado en algunos casos por el uso agrícola del área. Del mismo modo, se han determinado un régimen de temperatura térmico a hipertérmico. En el aspecto fisiográfico, se han identificado tres grandes paisajes: planicie que puede ser de origen fluvial, aluvial, eólico marino o coluvio aluvial. Clasificación y descripción de los suelos. Como ya se mencionó, se encontraron 26 concesiones de suelos a nivel de subgrupo de suelos y 9 asociaciones de unidades de suelos y o misceláneas. Accesos a la zona de estudio. El acceso se realiza desde el poblado de Olmos, que se ubica a la altura del kilómetro 88 en la carretera Chiclayo-Piura, siguiendo caminos rurales existentes que penetran el valle por ambas márgenes del río Olmos y llegan hasta la cabecera de las áreas nuevas a irrigar. Dentro del proyecto se vio obligado a construir nuevos accesos y remodelar distintos accesos existentes ya habidos por el proyecto. Se consideraron 97 kilómetros de caminos de accesos nuevos, a 62.3 en la Panamericana entre Palo Verde y 33.4 en accesos de interconexión, y en remodelaciones 23 kilómetros. Área de influencia del proyecto. La determinación del área de influencia del proyecto de irrigación Olmos ha constituido en definir el espacio territorial, lugar donde se podrá generar impactos ambientales, como productos de las actividades constructivas y operativas del proyecto. Dentro del área de influencia se divide en dos: área de influencia indirecta y área de influencia directa. La directa es la que está más conectada con el proyecto mostrado, que es en hectáreas 48.734.61 hectáreas, y en área de influencia indirecta 94.861.26. El área de influencia directa es el espacio geográfico donde las actividades del proyecto manifiestan sus efectos de manera directa, inmediata y con mayor intensidad. Abarca una extensión de, como ya lo mencioné, 48.734.61 hectáreas, la cual se encuentra dentro de los sectores que pueden verse directamente involucrados con la ejecución de cada una de las obras del proyecto. Área de influencia indirecta. Está definida por el espacio geográfico que podría verse comprometida indirectamente como consecuencia de las ejecuciones de dicho proyecto, así como por las externalidades originadas por los componentes ambientales dentro del área de influencia directa. En el presente plano se puede observar el área de influencia directa, que está determinada por una línea roja, el área de influencia directa, y el área de influencia directa con una línea verde, como se puede observar en el plano. Plan de participación ciudadana. Uno de los objetivos esenciales de la participación ciudadana en la protección ambiental es promover el aprovechamiento eficiente de la percepción e información que tienen todas las personas y grupos sociales sobre su entorno. En el área de influencia del proyecto se presentan varios caseríos a lo largo de la carretera panamericana. Uno de ellos es Jaén, Seyiquén. Dentro de ellos está Piedra Grande, Las Juntas, Patacón, El Arenal, Arabiscón, Lima y Guabal. Jaén, San Felipe, Guayabo, el 81 y el Tambo. También está Huancabamba, Guarmaca, que dentro de ellos está El Progreso, Guarapampa, Limón de Porcuya, Overal. Lambayeque, Olmos, La Pilca y Tupac Amaru. En la población rural existe mucha conciencia sobre los probables beneficios del proyecto, que serían, entre otros, agua, luz, más tierra a cultivar, desarrollo en general, incremento de trabajos para los jóvenes, provincialización de Olmos, crecimiento de la ciudad, etc. Ingeniería del proyecto. Embalse y presa Limón. Su ubicación es en el kilómetro 96 de la carretera Olmos-Marañón, 1.2 kilómetros aguas abajo de la quebrada Los Burros.
El embalse cuenta con 2.5 kilómetros cuadrados y la altura es de 45 metros. El volumen 44 mmc a 1120 metros sobre el nivel del mar. Túnel trasandino, que tiene una longitud de 19.359.93 metros, de los cuales 15.040.93 están por excavar. Conducto Lajas. Su ubicación se encuentra en la salida del túnel trasandino con una longitud de 460 metros, aguas arriba del encuentro con la quebrada Lajas. Su caudal de diseño de 50 metros cúbicos por segundo. Unos elementos principales que tiene este conducto es cámara de amortiguamiento en la salida del túnel trasandino, estructura del conducto, dos elementos 250 por 250 metros, amortiguador del conducto con deflector. Impactos ambientales de la obra del trasvase, enfoque sistemático. Etapa de planificación. Durante esta etapa se incrementará el flujo migratorio, alteración de las actividades económicas, incremento del flujo vehicular, posible afectación de la calidad del suelo, mejora de la calidad de la vida personal de obra, posible deterioro de las relaciones institucionales y población en general. En la etapa de construcción, incremento de la contaminación acústica y atmosférica, alteración del paisaje, incremento del comercio local, riesgo de perjuicio a la integridad física y salud del personal en obra. Y en la etapa de operación, incremento de la actividad agrícola, mejoramiento de la calidad de vida de la población local cerca al proyecto, generación de una mayor dinámica comercial a nivel regional. Y bueno, siguiendo con la presentación, los otros impactos ambientales es sobre la presa sobre el sistema de la presa Limón. En la etapa de planificación se verá la alteración del modo de vida de la población desplazada, pérdida de terrenos agrícolas. En la etapa de construcción, alteración del río Huancabamba, destabilización de las laderas. Y en la etapa de operación, riesgo de que ocurra el fenómeno natural como el del Niño, mejora la calidad de paisajes del lugar, incremento de la actividad turística y recreación. Además, también se podrá observar la erosión perimetral, posibilidad de eutrofización de las aguas, cambio microclima, aparición de vectores infecciosos, recarga de aparición de nuevos acuíferos, aguas abajo de la presa Limón, entre otros. Subsistema oleoducto norperuano. En la etapa de planificación se puede observar conflictos interinstitucionales por el derecho de vía, alteración de posibles del tránsito vehicular en el tramo de la carretera Olbos-Pucara, posible desestabilización de los taludes por el corte de las laderas. En la imagen se puede apreciar el oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 90.90 más 570. En la etapa de construcción, riesgos de la integridad física generada por la inestabilidad de laderas, posible contaminación del suelo y agua con hidrocarburos, posible riesgo de incendios, y en la etapa de operación, posibles afectación a la salud de los pobladores, posible afectación de la actividad agropecuaria, entre otros. El subsistema túnel trasandino también es otro proyecto del mismo proyecto de Olmos. En la etapa de planificación se podrá observar inestabilidad de laderas, en la etapa de operación probabilidad de ocurrencias de fenómenos naturales como el del Niño, en la etapa de construcción generación de ruidos por las máquinas, posibles derrumbes por los cortes o rellenos que se hagan, y calidad del agua. En el subsistema de la quebrada Lajas, en la etapa de construcción se podrá observar inestabilidad de laderas y erosión de suelos. En la etapa de operación, erosión de las laderas de las quebradas, alteración de la calidad paisajística de todo el lugar porque será afectado por el proyecto. Bueno, y siguiendo con la presentación, también se mostrará el plan de manejo ambiental. Medidas preventivas, correctivas y o mitigación de impactos ambientales por subsistemas. Como ya lo hemos mencionado, tenemos cuatro puntos muy importantes en los que nos especializaremos más del proyecto, el cual es el subsistema Presa Limón, subsistema oleoducto norperuano, túnel trasandino y la quebrada Lajas. Primero hablaremos sobre la Presa Limón, que el impacto ambiental, alteración del modo de vida de la población desplazada, ya que se moverá a cierta población que pasa por el proyecto. Y las medidas correctivas fueron nombrar un comité especial que se encargue de las evaluaciones de los predios, informar a la población sobre todo lo que se va a realizar, sugerir a los afectados la creación de un comité de base que se encargue de los diferentes tipos de compensación o
organización que se tomará a cabo. En la etapa de construcción, desestabilización de las laderas, se pudo observar más el impacto ambiental con más fuerza y las medidas correctivas fueron minimizar el tránsito de maquinaria pesada para evitar deslizamientos de laderas o del terreno que está mal, no está tan compactado, remover todo el material suelto que pueda encontrarse dentro del área de mención, entre otras. En la etapa de operación, el impacto ambiental más notorio fue la pérdida de la capacidad del embalse por acumulación de sedimentos. Unas medidas correctivas que se tomaron fue remover y trasladar material suelto de la demolición de las viviendas a botaderos, limpiar rellenos y silos utilizados por los pobladores a fin de evitar problemas. El impacto ambiental, la aparición de vectores infecciosos, medidas correctivas, aplicar medidas sanitarias para contrarrestar la aparición de plagas que se puedan aparecer a lo largo del proyecto. El subsistema oleoducto norperuano, en la etapa de construcción, el riesgo de impacto ambiental fue el riesgo de la integridad física generado por la inestabilidad de laderas, medidas correctivas, monitoreo permanente de la inestabilidad de los taludes y también se pudo observar posible contaminación del suelo y el agua con hidrocarburos. Una de las medidas correctivas fue sincronización en el proceso de vaciado del combustible, verificar la impermeabilidad del suelo y en la etapa de operación impacto ambiental, posible afectación de salud de pobladores, en lo cual las medidas correctivas fueron en caso de que vertidos accidentales de crudo deriven el cauce del río Huancabamba, coordinar el abastecimiento de agua con la población, entre otros. El impacto ambiental sobre un posible perjuicio a la flora y fauna que se verán afectadas más que todo por el proyecto. Una medida correctiva fue proceder con técnicas de contención de crudo, acelerando su recojo a través de los procedimientos señalados en el programa de contingencia según sea el caso. El subsistema túnel trasandino. En la etapa de planificación, el impacto ambiental se podrá observar inestabilidad de laderas. Una medida correctiva fue la construcción de andenes, utilización de mallas de contención, entre otras. En la etapa de construcción, afectación de la salud del personal de obra por trabajos a altas temperaturas, en la cual una medida correctiva fue el empleo del personal técnico altamente calificado en túneles, utilización de sistemas de aire acondicionado y humedecimiento para evitar ciertas altas temperaturas abajo en el túnel. También se pudo observar la afectación de la calidad de las aguas de la quebrada Lajas. Una medida correctiva fue el recojo frecuente del material de construcción y sedimentos en las cuencas interiores del túnel, instalación de baños portátiles, entre otras. También generación de ruidos y vibraciones. Una medida correctiva fue dotar al personal de obras de los implementos necesarios para la producción de ruidos, entre otras. En el subsistema de la quebrada Lajas, en la etapa de construcción, el impacto ambiental más notorio fue la inestabilidad de laderas, erosión de suelos y alteración de la cubierta vegetal. Medidas correctivas, retiro del material excedente de cortes con afecten la estabilidad de las laderas, mantener la vegetación. Y en la etapa de operación, el impacto ambiental, posible inoperatividad del conducto Lajas, para lo cual una medida correctiva será revegetar las laderas con plantas y arbustos típicos de las zonas, entre otros. Otro impacto ambiental fue la erosión de la ladera de la quebrada Lajas, en la cual una medida correctiva es la limpieza del material rocoso. Deberá efectuarse sobre las laderas de la margen izquierda de la quebrada Lajas, evitando accidentes por desprendimientos de rocas sueltas. Plan de manejo de compensación de manejo ambiental. Uno de los objetivos es identificar y evaluar la población afectada a consecuencia de las obras del proyecto Olmos. También evaluar los impactos negativos a los cuales la población se enfrentará. Diseñar medidas adecuadas para mitigar tales impactos y que se permita mantener o mejorar su nivel de vida de la población. Este es un cuadro de un resumen de afectados por las obras, de los predios afectados y el número de titulares. En predios rústicos se pueden observar 23 predios afectados y 55 urbanos de predios afectados.
Bueno, dado que hay titulares que tienen predios rústicos y urbanos, el número real de titulares afectados es de 52. A este número se le resta dos predios correspondientes a un colegio y a un predio de Polti. Este es el número de encuestas efectuadas. Afectación por embalse. También acá en la siguiente tabla se pueden observar los predios rústicos y urbanos que son afectados y el número de titulares. El número total real de titulares afectados no es 223 como se muestra en la tabla, sino de 166, puesto que hay titulares que poseen predios rústicos como predios urbanos. A este número de titulares se efectúan las encuestas correspondientes al censo previsto. Bueno, eso fue todo sobre la evaluación preliminar del proyecto Olmos. Espero que les sirva de mucha ayuda. Gracias. ¡Terminé, Kaila!